Va a ser en equipo y hasta 5 personas también. De todos modos, vamos a hablar más detalladamente cerca del final de la cursada. Pero bueno, nada, tienen que armar 4 informes en base a un relevamiento. Es un poco despelotado el relevamiento porque surgió una entrevista con una empresa y dan información media en el aire. O sea, ese es el juego que van a tener que jugar con la última actividad. Pero si prestan atención a lo que vamos a ver hoy y un poco a lo que veníamos desde la parte de relevamiento, no, el informe preliminar, ahí está. Ahí con eso va a ser suficiente. Van a tener bastantes herramientas para poder hacerlo. Perfecto, gracias, profe. Ok, profe, gracias. ¿Cómo, Juan? Ok, profe, gracias. Ustedes. Estoy traumado el otro día pensando en polenta. Sí, está lindo, profe. Ahora estoy con mate caliente, profe. Mate caliente porque polenta hoy no. Mate caliente con chipá, ¿vio? Chipá es almidón con queso. Es comida paraguaya. Harina Chipá. de mandioca era. Eso, sí, algo así. Eh, Almidón con queso, el chipá, famoso, y ¿cómo es? De Paraguay. Sí, del norte también, ¿eh? Mi expareja es correntina. Me estoy cocinando ahora. No se ve, profe. El otro día tenía frío, ahora está con calor. Está muy cerca. Es más, la desenchufe cuando le haga la presentación. Vamos a ver que confirmen si la ven bien, porfa. Sí, se ve Sí, bien. profe. Sí. El toque. Empiezo a grabar, entonces, ahí. Relevamiento detallado, parte 2, clase número 9, Sistemas Administrativos y de la Información. Miércoles 8 de junio. Vamos para adelante. Nos quedan un par de herramientas para conocer relativas justamente a la tarea de relevar detalladamente los detalles de una organización. Y en ese sentido, habíamos quedado la semana pasada en un punto donde nos quedan todavía algunas herramientas. Hoy en particular tenemos material dividido en 2. Van a encontrar en el sector de documentos temas un archivo que tiene un ejemplo de construcción de DFD. DFD son las siglas que hacen referencia al diagrama de DFD, que es para documentar. Ahora vamos a ver igual qué es lo que hace, para qué está pensado, y en líneas generales cómo documentamos a través de este elemento. Tiene una lógica planteada en niveles y elementos que ahora vamos a conocer. Y en particular arrancamos ya con las herramientas que nos quedaban. Les sugiero que descarguen el archivito donde tenemos el ejemplo para desarrollar, así leen un poco la consigna. De todos modos, lo vamos a ver en conjunto para entender de qué se trata. Y empezamos por lo conceptual. En este caso, vamos a buscar, ahí estamos. Una de las primeras posturas o visiones que se plantean para el relevamiento detallado es hacer un estudio de la forma en la que fluyen los datos, la forma en la que se usan en las actividades de este sistema en el cual nosotros estaríamos analizando como ingenieros de proyecto para poder obtener la información concreta, oportuna y útil para la toma de decisiones, que es tan importante a la hora de gestionar proyectos. Así que lo que estamos buscando es hacer una documentación de hechos con diagramas, lo cual significa hacer una abstracción de cosas complejas a través de un diseño que nos permita capturar elementos relevantes y todo esto de forma gráfica. Lo que se busca es relacionar procesos
y datos. Datos en cuanto al movimiento de los mismos a través de formularios de entrada, de salida, con los actores y los medios de procesamiento o almacenamiento en el caso de que sea necesario. Entonces, lo que se estaría haciendo es un modelo de análisis y en ese sentido estamos modelando la estructura de la organización. ¿Alguien conoce UML por casualidad? ¿Les No. suena? No. Ok, perfecto. Bueno, UML se conoce en... Buenísimo, Daniel. UML es una forma de diseñar diferentes aspectos de un sistema con herramientas digitales. Se puede hacer, hay algunas alternativas dando vueltas. Ahí está Carolina entrando. Modelación, diría yo. Sí, pero va por ahí. Ahí está, muy bien. Se corrigió automáticamente, Esteban. Buenísimo. Justamente damos forma a una solución o podemos documentar. Eso es lo interesante de los diagramas. Nos permiten obtener la información, incluso diseñar una solución a través de los diagramas. A la última, no sé, no llegué a ver el nombre, pero por favor. Miro. Miro es un software. Ah, está bien, está bien. Hay un montón, igual hoy por hoy, Diagrams, por ejemplo. Gracias, Carolina. Eso iba a pedirte justamente, que pusieras presente en el chat. Ahora voy a tomar nota. Estamos, buenísimo, buenas noches. Nada, la idea de mencionar UML es porque es una de las herramientas que a veces da vueltas sobre este tipo de diagramas. No nos vamos a meter ahí, pero sí mencionarlo para quien quiere investigarlo un poquito. Uno de los usos más extendidos que tiene UML es el diseño de casos de uso. Ayuda a definir y estructurar requerimientos funcionales en una solución de software o en un sistema, no necesariamente de software. Pero bueno, en esta instancia de relevamiento detallado nos vamos a enfocar en la visión de que es un análisis estructurado, o sea que, como mencionaba un par de clases atrás, teníamos herramientas para esto, que en general generan diseños y diagramas. Diagramas que son un conjunto de elementos que componen una forma de representar hechos, que vamos a ver hoy con los DFD. Diagrama de flujo de datos significa DFD. ¿Bien? Y lo que se busca es aumentar la comprensión, entender un seguimiento y definir cuáles son los circuitos administrativos. Nosotros en este estudio actualmente estamos en la etapa de análisis todavía, con lo cual estas herramientas se estarían usando para relevar la información. En ese sentido, aclaro y agrego también que la actividad número 9, no 9, sino de clase número 9, porque es la sexta, se enfoca en eso justamente, en relevar la información y trabajarla a través de un diagrama, pero de uno de los tantos procesos que se mencionan. Así que hay que leer cuáles son las actividades y elegir solamente la parte que hace mención la consigna de la actividad. Pero bueno, ahora igual no nos vayamos mucho, pero sí solamente me interesaba que tengamos presente que hace referencia a diagramas que van a reflejar un proceso, que es el de registrar las ventas a los clientes. Pero bueno, avanzando un poquito, vamos a ver que hay una serie de herramientas en cuanto al diseño de la estructura de un sistema. La primera de ellas, dentro del contexto de los diseños estructurados, es el modelo global o diagrama de contexto. Ahora les muestro un ejemplo. Lo que va a hacer este tipo de diagrama es definir qué es el sistema. En líneas generales, no sé, qué es lo que hace, cómo se puede llegar a definir la actividad principal de ese sistema y mostrar a los actores que van a interactuar. Pueden ser externos
o de la misma organización, pero sí son externos en cuanto al sistema. El sistema es una cosa, los actores son otra. Ahora cuando les muestre el ejemplo, esto va a quedar súper claro. Lo importante de este diagrama es que nos permite visualizar cuáles son los límites de este sistema, cuál es el alcance. Entonces lo que hace es excluir lo que no integra al sistema, porque, a ver, los actores que van a trabajar con el sistema finalmente terminan siendo parte del diseño porque tenemos que saber identificar quiénes son los que van a operar en ese sistema. Pueden ser clientes externos, pueden ser proveedores, depende de la actividad. Bien, vamos a ver el segundo tipo de herramienta, que es el DFD, diagrama de flujo de datos. Acá están las 3 letras. Y tenemos, en este caso, un análisis de cuál es el movimiento de los datos en cada uno de los procesos del sistema. Tenemos 2 tipos de DFD, uno que es DFD físico y otro que es el DFD lógico. Como nosotros estamos estudiando analista de sistemas especializado en computación, en general los que vamos a trabajar son los lógicos, porque las partes físicas no suelen ser contempladas, salvo, no sé, sensores o cuestiones puntuales, pero en general es puro software. Así que nuestro foco va a estar puesto en los lógicos. Ahora igual les comento cómo se construye o qué es lo que incluiría un diseño DFD físico y en qué se diferencia con el lógico. El diccionario de datos es una tercera herramienta. En este caso se busca a través de este documento. Recuerden, seguimos analizando el sistema, o sea, análisis, diseño e implementación. Análisis para saber requerimientos, para obtener datos útiles que se transforman en información, a través de la cual tomamos decisiones de cuál es la solución a esa problemática que nosotros como arquitectos e ingenieros de proyecto vamos a resolver. Entonces, vamos a catalogar cuáles son los elementos que pertenecen al sistema y, en particular, los datos que forman parte de esos procesos. Recuerden que un formulario es un orden estructurado de datos que permite operar al sistema y en ese sentido, si no tenemos una estructura para esos datos, es difícil armar una base de datos útil o que atraviese los diferentes módulos y permita hacer una lógica que nos permita justamente generar un producto de calidad. Entonces, tener un diccionario de datos nos va a ayudar a diseñar la solución, primero obteniendo la información actual y en base a eso tomar decisiones de posible mejora. Les voy a mostrar un ejemplo del diccionario de datos. En este caso, aparenta ser como una tabla de SQL, ¿no? O sea, no varía mucho, pero tiene sentido. Yo con este diccionario de datos puedo obtener, por ejemplo, qué campos componen a el dato cliente dentro de ese sistema. A modo de ejemplo, podemos pensar cuáles son los campos, el tipo de información, qué tipo de llave sería la que permite el acceso a esos datos y cómo se vincula con otras tablas, y una breve descripción para hacer unos comentarios que permitan identificar con facilidad a cualquier personal no tan técnico qué es lo que está pasando con esa información. Entonces, si hacemos una revisión muy rápida, el dato ID de cliente de tipo entero es el primary key. Podría generarse automáticamente o se puede ingresar a mano. Eso ya no lo estamos definiendo, pero sí sabemos que el dato existe en el sistema porque estamos analizando. Ustedes captan igual estas palabras que estoy diciendo, primary key, campo, registro. ¿Se entiende de qué estoy hablando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. No quisiera estar hablando en coreano, capaz que SQL no les gusta. No, pero la tuvimos. La tuvimos la materia. Sí. Ah, perfecto, excelente.
que es fundamental. Si les gusta el desarrollo, gracias Axel, si les gusta tienen que saber sí o sí algo de bases de datos, creo yo, para el desarrollo, al menos para manejar los datos, ¿no? Así que nada, sí, menos mal. Pero bueno, fíjense que hay una lógica, esto tiene una coherencia, no está construido a dedo, a ver si ese día hacía más frío y le poníamos un nombre al campo. Para nada, tenemos que saber estructurar esta información. Esto podría pensarse como en la etapa de relevamiento, la información que encontramos en el sistema, ¿no? Después esta misma herramienta la podemos usar para diseñar. Entonces vamos a ver que acá está diciendo el diccionario que puede tomar caracteres varios, hasta 50, en el caso de nombre y apellido, en el caso de dirección acepta también varios caracteres, hasta 60, en localidad hasta 35. Bueno, digamos que esto es como la lógica que debería tener una estructura de datos dentro de todo coherente, código postal es un entero, porque códigos postales con decimales no hay todavía, no se inventaron. Países que tengan más de 15 letras, capaz que hay algunos, la verdad, no estoy seguro. Teléfonos decimales tampoco, y después el detalle de qué es lo que hace cada uno de los campos de los registros de la tabla de clientes. Como se puede ver, tenemos un diccionario. Este diccionario nos ayuda a tener la estructura definida y comprensible para una documentación técnica, en el caso de que haga falta construirla, o bien, si tenemos que leer documentos de un proyecto que se hizo previamente, conocer esta estructura nos va a ayudar a comprender también qué se quiso decir, ¿no?, en los documentos técnicos. Así que hasta acá estamos con los diccionarios. Entiendo que es comprensible. De todos modos, si hay dudas, por favor, las pueden plantear. Y avanzando con las herramientas, vamos a ver que se puede también establecer un diagrama que muestre la estructura de los datos que acabamos de analizar. La estructura de los datos lo que va a hacer es mostrarnos cuál es la relación que existe entre las entidades. El ejemplo de recién era cliente. También se puede representar la información con las que están operando. Y nosotros a través de, por ejemplo, en UML, un diagrama de clases, podemos llegar a construir algo parecido a esto de acá. Esto es un diagrama de clases. Tal vez le faltan algunas cuestiones de simbología, pero la idea es poder mostrar cuál es la estructura de estos datos. Cómo tenemos, por ejemplo, la clase usuario, la clase categoría, tenemos la clase publicaciones, tipo de animal, reportes, y dentro de cada una de estas categorías vemos que hay un campo que vendría a ser el primary key, que vincula todas las bases, que permite que accedan entre ellas a los diferentes datos, y cada una de las clases también incluye un atributo que va a traer, por ejemplo, definición de cuántos caracteres admite, de qué tipo de datos también soporta, la extensión de los mismos, y los vínculos. Acá tenemos, por ejemplo, user, que se vincula con publicaciones, que se vincula con reportes, y reportes con publicaciones. Entonces, sí, de alguna manera, si bien existen de forma aislada, yo puedo hacer registros dentro de estas clases. Es correcto, sí, exactamente. Es un diagrama relacional, sí. Pasa que depende del contexto donde lo estemos mencionando, a veces le ponen un nombre, le ponen otro, y es más, le agregan también debajo atributos de comportamiento. Por ejemplo, qué funciones debería llamar cada uno de los elementos. Tal como decían en el chat, es correcto. O sea, es un diagrama relacional. Muestra los vínculos, por ejemplo, publicaciones solamente habla con tipos de animales, y tipos de animales queda como en su isla, y tiene un solo atributo. Después eso se propaga al resto de las tablas. Básicamente es una herramienta para sacar una foto original del proyecto del sistema que estamos analizando,
Sé que es un poco repetitivo, pero a veces repetir ayuda a no olvidar. Después podemos usar esto para diseñar. Por eso, si bien estamos en la etapa de análisis, puede ser muy poderoso para poder definir requerimientos de código en base de datos de una manera mucho más amigable y comprensible para todo el mundo. Por eso imagínense hacer este mismo diseño narrado en un audio de WhatsApp o en un texto. ¿Es insoportable o no? Ese es el propósito de estos diagramas. Facilitar la comprensión de todos los involucrados que van a operar con estas herramientas de diseño y de relevamiento. En el contexto de lo que nosotros estamos estudiando es relevamiento. Así que hasta este punto nos queda ya prácticamente lo último para las herramientas que íbamos a estudiar el día de hoy y hacer referencia a los DFD, diagrama de flujo de datos. No había terminado de hablar del tema, de hecho es creo que uno de los focos de esta clase, así que vamos a interpretar qué es lo que hacen y qué utilidad tienen. En este caso, lo que hacen los diagramas, tenemos los de contexto y los de flujo de datos. Habíamos dicho que habían dos tipos, ahora vamos a ver cuáles, pero básicamente la idea es poder entender el flujo de los datos, o sea, el nombre es bastante obvio, ¿no? Y nos permite justamente observar esas dinámicas, qué es lo que hace el sistema desde lo general, o sea, vamos a ver lo de mayor alto nivel posible, que es el diagrama de contexto, ese sistema en medio del mundo con qué actores opera. Y después vamos bajando a los casos que nosotros queremos entender. Ahora, cuando veamos el ejemplo, se va a entender mejor. Y lo que se hace es ir bajando hasta un punto donde lleguemos a las últimas de las acciones o procesos que van a existir dentro de la actividad que nosotros estamos analizando. Recuerdo que podemos llegar a estar analizando un proyecto completo, es decir, un sistema de pe a pa, o un subsistema dentro de un sistema. Por eso hablo de que depende de dónde nos paremos, qué es lo que vamos a terminar documentando. Y cada paso que vamos a estudiar dentro del proceso se llama nivel. Todos los niveles están interrelacionados. Entonces, vamos a ver que los niveles tienen entradas de datos, salidas de datos. Por poner un ejemplo, el cliente compra en un salón de ventas, el vendedor le ofrece el producto, acepta, listo, ahora lo manda a la caja. Hasta ahí la venta se cerró, pero tenemos que relacionar la facturación con la venta. Tenemos que decirle, este es el cliente, esto es lo que compró, este es el producto. Te lo dejo acá, cobráselo. Listo. Se va entendiendo, ¿no? O sea, después tenemos que facturarlo y entregarle la factura al producto empacado. Depende de cómo esté estructurada y la actividad del sistema, pero esa es la idea, poder entender la cadena de hechos que se van a dar para completar una actividad. Bien, entonces, avanzando un poquito, lo que hacemos es estudiar los datos en cuanto a cómo se almacenan, dónde se originan y dónde terminan. Se podrían llegar a sumar características físicas para poder definir la forma en la cual se ejecutan las actividades con elementos físicos, personas, maquinarias, el sitio particular a donde esas cosas están pasando. Esto tiene más que ver tal vez con un estudio de organización y métodos. ¿Se acuerdan de esos especialistas en administración de empresas, por decir de alguna manera, que buscan tal vez enfocarse en la ubicación de las oficinas, la distribución de las maquinarias? Eso tal vez no nos interesa tanto a nosotros, pero sí la información. Por eso les decía que el foco nuestro iba a ser sobre los DFD lógicos. Así que, en ese sentido,
vamos a ver en una primera instancia la versión que plantean los de DFD físico. Lo que va a hacer es explicar el movimiento de datos. Va a tener incluido dentro del mismo DFD qué personas intervienen, cuáles son las áreas, cuáles son los equipos, maquinarias, incluso las oficinas. Es igual al que nosotros vamos a ver, pero va a traer, por ejemplo, detalles. Esto lo ve, no sé, el director de la empresa, esto lo firma el área de auditoría, tiene que venir, no sé, el área de legales y poner una firma y un sello del responsable de la tesorería, por decir algo. O sea, vamos a mencionar justamente qué personas son las que interactúan, documentos físicos, si es que hubiere, cuáles son las áreas, cuáles son los procedimientos, en cuanto al manual de procedimientos, si es que existe, habla también de almacenamientos, equipos y dispositivos y ubicaciones, en qué oficinas se está llevando a cabo la tarea y demás. En este sentido, sí, apunta mucho más a organización de materiales y de cuestiones operativas, pero más duras, digamos. Está más orientado a entender de qué forma, por ejemplo, nosotros podemos modificar un proceso, pero desplazando gente de un piso de un edificio, mandándola a una sucursal diferente. Ahí podemos entender los pros y contras de tomar esas decisiones. A nosotros eso en general tampoco nos afecta, solo se pueden hacer sugerencias. Este tipo de análisis tal vez es más para personal que está enfocado en esto de organización y métodos. Y el que nosotros vamos a estudiar es el diagrama de flujo de datos lógico. Tenemos transformación de datos. Recuerden que los sistemas en general están operando información y la transforman en salidas. Por eso tenemos la palabra transformación, de una entrada en una salida. Los sistemas digitales o de software en general van a producir, o sea, el producto de los sistemas es información relevante para cubrir las necesidades de la organización. Van a definir diferentes cosas, depende de para qué se use, pero nosotros tenemos que entender cuál es la lógica. Tenemos que desprendernos de lo físico y entender cómo esa información sí va a tener actores, pero van a ser como entidades. No se va a mencionar el nombre del gerente, se va a poner gerencia, por decir algo. Lo que se pide siempre es tener un gráfico previo, que es el diagrama de contexto. Es decir, nosotros sí estamos documentando un proceso, estamos documentando el flujo de los datos. ¿En qué sistema? Perfecto, bueno, tenemos que hacer el diagrama de contexto, cosa que le pido a ustedes en la última actividad. Tienen que hacer el de contexto y el de uno de los procesos. En grupo, Si no leyeron todavía el campus o no leyeron el mail donde se avisa que publiqué, es un trabajo grupal. ¿Bien? Y lo que hace el diagrama de contexto es mostrar generalmente cuáles son, engloba, digamos, todos los procesos adentro de un sistema. Por eso les decía que en general el de contexto debería mencionar una actividad principal, más que las cosas que generan que ese sistema pueda funcionar. Después se mete adentro a través del DFD de procesos, mostrando por niveles todas las actividades, la cadena de acciones que van a permitir concretar un proceso. Y vamos ahora a ver la simbología de estos diagramas. Hay unos componentes fundamentales que se usan para construir estos diagramas de flujos de datos. Y tenemos en nuestro análisis y en nuestro estudio a dos autores, Jourdan y Gané, supongo, Gain Sarson. De hecho, les dejé en el guión de clase un video de un profesor de una universidad que explica un poco lo mismo que estamos viendo ahora,
pero nos muestra incluso que existen otras formas de representar estos diagramas y nada, para que tengan presente que pueden llegar a ser diferentes. Pero la lógica es la misma, lo único que varía son los símbolos. En este caso, el primero de los símbolos que nosotros vamos a conocer es el de flujo de datos, muestra movimiento y define también la dirección, el movimiento hacia dónde, desde dónde y hacia dónde, o sea, dónde se inicia y cuál es el lugar al que va a llegar. Ambos autores definen este símbolo como esta flecha que representa ese desplazamiento. Bien, vamos a ver los siguientes símbolos. En este caso, el segundo símbolo es el de procesos y los procesos son un conjunto de actividades que transforman la información. La versión de Jourdan es un símbolo redondo y la de Gané o Gaines-Sarson es un cuadrado con las puntas redondeadas. Recuerdo que los procesos son actividades repetitivas que permiten operar a nuestro sistema, a nuestra organización y obtener sus resultados. Indefinidamente, mientras la organización existe, esos procesos deberían seguir dándose, porque si no, el objetivo no se puede cumplir. Ahora vamos a conocer el símbolo de origen o destino de los datos. Pueden ser personas, pueden ser programas, pueden ser organizaciones, entidades externas, y ambos autores coinciden en que el símbolo apropiado para el origen y destino de datos es el cuadrado que estamos viendo ahora. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? ¿Estamos bien? Ok, profe. Sí, profe, sí. El archivo que nos mandó por mail, ¿no? Buenísimo. Bien. No, me escuchó. ¿Cómo, Gabriel? Creo la simbología esta es parte del archivo que nos mandó por mail. No, no, no. Son dos cosas distintas. El archivo que yo mandé por mail es cursograma. Ah, ok. No es DFD. Diagrama de flujo de datos y después está el cursograma. Ok, perfecto. No pasa nada. Muy bien. Bueno, y vamos a conocer los últimos símbolos que plantean estos autores. Tenemos el de almacenamiento de datos, que es el lugar de resguardo de esta información. Podrían ser dispositivos computarizados o no. Se puede tratar de formularios físicos, que por una cuestión legal no pueden estar digitales o lo que fuere, y que finalmente terminan almacenados. Tenemos dos variantes, la de Jourdan es un rectángulo y la de Gaines-Sarson son dos líneas paralelas sin laterales. Sería como un rectángulo sin los costados. Bueno, vamos a revisar muy rapidito qué era lo que habíamos dicho. Teníamos flujo de datos, la flecha, proceso, actividades en conjunto que transforman la información, que son estos que estamos viendo. Después tenemos origen y destino de datos, que podrían ser los actores del sistema. Y, por último, los almacenamientos. ¿Hay algunos más? Sí, hay algunos símbolos más. La verdad que no son comunes. ¿Se puede investigar? Sí, se puede investigar. Está buenísimo que lo hagan, pero estos ya permiten diagramar y analizar al sistema en cuanto a la foto original de la que estamos hablando. Estamos todavía parados en relevamiento, estamos relevando datos.
Así que si nos damos vuelta con estos símbolos y analizamos un proceso de un sistema, vamos a poder plasmarlo en un gráfico. Y esos gráficos pueden adoptar este formato. Acá están unificados los símbolos, mejor dicho, que acabamos de ver. Como pueden ver, tenemos la versión de Gaines Sarson que nos está mostrando entidades, que en este caso tenemos un origen y tenemos un destino. Después tenemos un proceso y otro proceso. Por otro lado, hay un almacenamiento. Tenemos también los símbolos de desplazamiento o flujo, como dice el mismo ejemplo, que es flujo de información. Y acá la particularidad de este proceso es que el origen de los datos genera un flujo de información que es procesada y genera un flujo de información hacia un destino que recibe esos datos. Recuerden que estamos hablando de un origen y un destino, como bien habíamos leído hace unos minutitos, y en simultáneo este proceso lo que hace es, por un lado, enviar información a un destino y mandar información hacia otro proceso. O sea, está enviando a un actor del sistema y a la vez a otro proceso. Este otro proceso envía la información a un almacenamiento. Esto es súper abstracto porque no estamos, digamos, pensando en una actividad concreta, pero sí se empieza a poder entender cuál es la lógica con la cual nosotros construimos estos diagramas. ¿Bien? Y por último, vamos a ver la versión de Jourdan, que a mi gusto no es tan visualmente clara porque los cuadrados y los cuadrados con puntitas redondas se parecen un montón. Entonces, si miramos rápido nos podemos equivocar. Sin embargo, es válido verlo. Acá pasa lo mismo. Fíjense que la simbología es levemente distinta, pero se está reflejando la misma situación. Tenemos destinos, procesos, flujos de datos representados por flechas, un medio de almacenamiento, un doble camino, y con esto creo que no hay mucha duda, al menos entiendo que se comprende fácilmente. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Bien, ahora les propongo irnos a la construcción de DFD, al ejemplo que dejé en el campus. Dejo de grabar, así cerramos la etapa de la teoría y nos podemos ir para el otro documento. Y pueden empezar a decir cualquier cosa porque no hay grabación. Igual si dicen cualquier cosa no se escucha. Bien. Relevamiento. Acá estamos. Vayan leyendo igual si quieren el desarrollo del ejercicio ese para que puedan ir haciendo consultas. Ahí estamos. Y me está faltando... ¿Dónde está? Acá me parece.
Están ahí todavía, ¿no? Capaz que se me cayó la sesión. Oh, sí, estamos. Estamos. Es una sesión espiritista. Hazte presente si me escuchas. Bien. Bueno, arrancamos. Entonces, ¿está compartida mi pantalla por las dudas? Sí, está compartida. Perfecto. Sí. Pues, bárbaro. Muy bien, continuando con lo que veníamos revisando de los DFD, nos queda hacer un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Y en ese sentido, tal como les decía, tienen en el campus un archivo que se llama construcción DFD ejemplo. Y acá lo que vamos a leer es detenidamente qué es la información que trae, digamos, qué es lo que hay. Y con esos datos, que serían relevados de observación directa, entrevistas y demás, terminamos obteniendo una descripción de qué hace este sistema, cuáles son los procesos, y con eso ya más o menos podemos empezar a encaminar esta construcción. De hecho, en esta presentación vamos a ver cuáles son las... Es lo mismo que tienen ahí ustedes. Recuerden que los niveles se definen por las actividades globales. Por ejemplo, lo que les decía, venta en salón de un local, empieza el cliente a pedir algo y se lo asesora, después pasa a facturar, y una vez que se factura podría llegar a pasar también que haya un sector de entrega del producto, que vas con la factura sellada y te dan el producto. Acá es muy parecido. Lo que vamos a ver es que hay un sistema dentro de una empresa, uno de los sistemas, acá no es solamente esto lo que hace la empresa, que es uno de sus procesos se llama póliza de seguro. Y hay una serie de pasos. En este caso, la primera actividad que se genera es la solicitud de póliza. Si quieren ir leyendo conmigo, en el mismo archivo que les decía, está todo esto literalmente igual. Y se relevó que el cliente se dirige a las oficinas del departamento de promoción de la compañía para solicitar que su vehículo sea asegurado. O sea, va específicamente a un área de la organización y pide un seguro para su vehículo. El promotor confecciona el formulario de solicitud pidiendo al cliente sus datos personales y del automóvil para almacenarlo en el archivo datos. Hasta ahí llega la parte donde nosotros podemos recibir la póliza en el sistema y generar una carga de un pedido de póliza de seguro y almacenamiento en el archivo datos. Esta póliza tiene que ser aprobada. Yo no le puedo decir, sí, toma tu seguro. No, porque ¿qué pasa? Yo no le puedo asegurar un vehículo a alguien, no sé si ya está chocado y yo lo aseguré porque me dijo, no, está en perfecto estado. Después viene y me cobra el seguro y yo digo, pero hermano, está todo roto el auto, ¿qué querés que te pague? Bueno, justamente para eso tenemos que aprobar esa póliza. Depende de los detalles que se terminen pidiendo, pero en este proceso puede pasar que falte información, no nos interesa. Lo que sí nos interesa es entender cómo vamos a volcar todo esto en un diagrama. Entonces, la segunda actividad que requiere esa cadena de pasos para poder completar la tarea de, como habíamos dicho, que se llama este proceso, póliza de seguro. Póliza de seguro requiere también una aprobación. Primero una solicitud, después una aprobación. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego, envía la solicitud a la gerencia, o sea, la parte de promociones envía a la gerencia una solicitud de seguro, la cual va a controlar y verificar la información para evaluar si aprueba o no la póliza.
En el caso de autorizarla, devuelve el formulario sellado y firmado al departamento de promoción. O sea, todavía tenemos un formulario donde se está pidiendo la aprobación de la póliza. El departamento de promoción recibe sellada y firmada la póliza, el pedido, mejor dicho, y o sea, lo que va a hacer con esta confirmación es, para seguir leyendo literal, para que éste confeccione, según los datos del archivo datos, la póliza en original y duplicado. ¿Ven cómo una entrada genera una salida? Creo que es bastante claro, ¿no? Y después tenemos, el original de la póliza será entregado al cliente y el duplicado se almacenará en el archivo pólizas. Hasta ahí es bastante claro, creo yo. Pero nos está faltando algo, nos está faltando una tarea más, cobrarle al cliente. Entonces lo que vamos a ver es que el cliente se dirige a otra área, departamento de facturación, para realizar el pago previo control de la póliza. O sea, debería revisar que la póliza diga el auto que es el tuyo, a tu nombre, con la patente tanto, tu DNI tanto, fecha tanto, costo tanto. Luego la devuelve y procede a generar la factura por duplicado, entregando el original al cliente y almacenando la copia en el archivo pagos. Hasta ahí me siguieron, ¿no? O sea, se entiende bastante, creo yo. Bien. Ahora tenemos que hacer algo con toda esta información, ¿no? Nosotros deberíamos, pensando en estos diagramas que plantea el DFD, establecer los niveles y también empezar a construir los diagramas. ¿Cómo hacemos? Para entrar en la construcción de este diagrama, nosotros deberíamos detectar cuáles son los elementos dentro del proceso póliza de seguro, que es lo primero que vimos. El proceso se llama póliza de seguro. Y además también generar un panorama general, que es el diagrama de contexto, para poder entender cuáles son las formas de operar, digamos, o cómo interactúan los actores con el sistema. Y entender también los límites del sistema, y esta palabra es fundamental que tengan claro en estudio, porque no vamos a ver todo el sistema, sino que la parte que a nosotros nos interesa, que es el proceso póliza de seguro. Entonces, vamos primero a entender cuáles son los nombres de las entidades, cuáles son los dispositivos en los cuales estaríamos operando esta información. O sea, vamos a ver que había un archivo que se llamaba datos, había otro archivo de pólizas y otro de pagos. Y por último, ¿qué formularios intervienen? Recuerden, formulario, una serie de datos estructurados para generar operaciones dentro de ese sistema. O sea, cómo el sistema va a terminar operando los procesos. Y vamos a empezar por el primero de todos, que era solicitud de póliza. Yo voy a empezar a marcar el primer actor que encuentre. En este caso es cliente. Listo, ya tengo identificado que existe la entidad cliente. Voy a volver a marcar donde vea que dice cliente. Vamos a buscar, luego envía los solicitudes de gerencia, información vuelve sellado, departamento de promoción, póliza original. Será entregado al cliente. Acá de vuelta tenemos al cliente, perfecto. Por último, en el pago vemos que existe el cliente y de vuelta también se le devuelve una factura original al cliente. De los nombres de entidades tenemos ya identificado el primero. Se llama cliente. Vamos a buscar otra de las entidades. Todo esto barriendo el proceso de punta a punta. Fíjense que ahora me voy al principio otra vez
El cliente se dirige a las oficinas del departamento de promoción. Perfecto, listo. Tenemos ya identificado otro de los actores. No vuelve a aparecer en los diferentes renglones que siguen. Vamos a seguir avanzando. Luego envía la solicitud a la gerencia encargada de controlar, verificar información. La devuelve al departamento de promoción. Perfecto. Listo, ahí no vuelve a aparecer. Y tampoco aparece acá. Listo, ya tengo identificado al actor departamento de promoción. Si no se entiende lo que estoy haciendo, por favor levanten la mano. Y volvemos a seguir buscando entidades dentro del proceso. El cliente se dirige a las oficinas de Listo. Aparenta ser un poco tedioso, pero con práctica esto se vuelve sencillo. O sea, ahora lo estoy haciendo con colores, todo paso a paso, por una cuestión didáctica, pero cuando empiezan a interactuar con este tipo de análisis ya se hace automático. Bueno, vamos a ver que en el primero de los casos ya no había más entidades para seguir marcando. Seguíamos viendo cliente y departamento de promoción. En la aprobación de póliza tiene que enviarse a la gerencia el pedido de aprobación. Entonces, ahí tenemos un nuevo sector de la organización. Y leyendo, ya no tengo más actores en este proceso, en la parte de aprobación. Y después vamos a la parte de pago. Acá tampoco aparece gerencia. Entonces, gerencia quedó en violeta. Vamos por acá a buscar el último de los actores. Volvemos al primero de los procesos. Cliente, departamento de promoción. Bueno, acá ya habíamos visto que no había más actores. Acá teníamos gerencia, departamento de promoción y cliente. No tenemos más. Nos vamos al último, que trae como actor al departamento de facturación. Y terminando de leer el proceso, ya no tenemos más actores para identificar. Bien, ¿qué nos queda ahora? Tenemos que entender cuáles son los dispositivos. Y en este ejemplo solamente tenemos archivos. Así que vamos a marcar a los archivos con algún otro color. Vamos a ponerle un verde un poquito más oscuro. Vamos a ver, leyendo rápidamente, confecciona formulario pidiendo a clientes archivo de datos. Perfecto. Vamos a volver al segundo proceso, aprobación de póliza. Archivo de datos es el mismo de antes. Será entregado al cliente, se almacenará en el archivo de pólizas. Listo, todo lo que esté en este color de verde es un archivo. Cliente se dirige al departamento de facturación, control de póliza, luego devuelve la factura, archivo de pagos. Y si vamos a la listita que estábamos armando, acá la idea es que ustedes en la vida real estén anotando los archivos, ¿no? O sea, yo los tengo anotados por una cuestión de que se vea rápidamente. Bien. Y nos queda por último filtrar cuáles son los formularios que están operando en este proceso. Entonces, vamos a ver que en la solicitud de póliza tenemos un formulario llamado formulario de solicitud. Vamos avanzando y tenemos evaluación y control, donde es la misma. En caso de autorizarla, devuelve el formulario sellado y firmado para que éste confeccione según los archivos de la tabla de datos. Este es un formulario, es la póliza. Póliza, acá aparece de vuelta, se le entrega al cliente. Y por último, lo que va a pasar es que tenemos un control de póliza y lo que se genera es una factura, que también es un formulario. Después no veo más formularios en el caminito, así que podemos decir que esto está representado... solicitud. Ahí está, solicitud de póliza. Ya tenemos la información que necesitamos.
Recuerden los símbolos que vimos antes, era el cuadrado para los actores, los símbolos de archivo y los formularios que vamos a terminar de estudiar a la vuelta del recreo. ¿Les parece? Sí, profe, espectacular. Vamos a descansar esas neuronas. Bueno, después del recreo lo hacemos en práctica esto. Claro, sí, ahora vamos a volcar esta información en los diagramas y vamos a entender cómo se sigue el caminito lógico. Así, buenísimo. Porque así como se los estoy contando, yo sé que es como que está muy en el aire, así que... Sí, por eso quería darlo en práctica. Perfecto, no hay ningún problema. Genial, profe. Ahí nos vemos, chicos. Vale, que descanse usted también. Gracias.
en la interpretación del relevamiento que se había establecido a través de observación directa, entrevistas, lo que fuere, finalmente nos permitió acceder a ciertos datos. De esos datos nosotros, para poder construir el DFD, debemos obtener las entidades, que son los cuadraditos, los dispositivos, en este caso de almacenamiento de datos, que son los archivos que están ahí en pantalla, y los formularios que se crean en base a las entradas, que serían las salidas. Bueno, en realidad entradas y salidas. Los formularios son de entrada y de salida. Habíamos leído que era solicitud de póliza, la póliza per se y la factura. Hicimos un barrido y por una cuestión didáctica lo pinté todo, pero como les decía, el objetivo tendría que ser claro de qué estamos buscando. Cuáles son las entidades que intervienen, cuáles son los archivos y los formularios de entrada y de salida del sistema. Y por otro lado, recuerden que el proceso se llama póliza de seguro, pero está compuesto por los niveles o subprocesos, digamos, que se requieren para poder completar el proceso completo, que es póliza de seguro. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Nivel 1, solicitud de póliza. Nivel 2, aprobación de la póliza. ¿Por qué está dividido en niveles? Es porque las actividades principales van involucrando a otros sectores y van haciendo de entrada y salida de una a otra área. Y por último, la última actividad es el pago. Si no, no le puedo entregar la póliza sellada y activa para que si lo para la policía, el seguro esté vigente. Así que vamos a empezar a construir el diagrama de contexto del sistema. Vamos a ver, entonces, en base a estos datos, como decíamos recién, el diagrama de contexto. Fíjense que estamos viendo al proceso póliza de seguros, que sería un subsistema de esta organización, porque no es lo único que hace, pero nosotros estamos centrados en analizar solamente este proceso. Eso, esta parte del sistema, ¿se entiende? ¿No? O sea, dentro del contexto, nosotros estamos acotando el análisis al proceso de póliza de seguros y tenemos a las entidades, una es cliente, otra es el departamento de promoción, otra es la gerencia y otra es el área de facturación. Tenemos caminos de ida y de vuelta, es lo mismo esto representado con una sola flecha, bidireccional, lo mismo con el cliente. Fíjense que el cliente hace un pedido de póliza de seguro. ¿Y qué pasa con este diagrama? Nos está mostrando un sistema. El sistema es este globo. Este globo, que sería como el proceso, está vinculando al departamento de promoción con el cliente. Si el departamento de promoción no tiene un procedimiento a seguir, no tiene un formulario disponible, no sabe cómo atenderlo. Entonces, por eso está interactuando con un sistema. Está sistematizada la actividad. Y nosotros estamos mostrando el contexto del sistema que estamos analizando, diagrama de contexto. Dentro de ese sistema, póliza de seguro, hay 3 actividades principales que son las que habíamos visto. ¿Hasta este punto me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. En el caso de que tuviéramos que armar un diagrama de contexto con una herramienta, diagram.com, por ejemplo, o IO, creo que es diagram. Estas, no sé si se las había pasado, pero vamos a buscar. Ahí está. Tenemos también Lucid Chart. Les voy a ir dejando acá está. Les voy a dejar en el chat herramientas para que puedan diagramar esto para el trabajo práctico. Acá hay una, esta es, a ver. Lucid Chart. Ahí está el link. Y Diagrams también es una alternativa. Anda muy bien Diagrams.
Bueno, está bien en autorización. Bueno, y naveguen las herramientas, van a ver que son sencillas de utilizar. Otra alternativa también es si alguien tiene vicio, también se puede usar. O incluso el Excel permite insertar imágenes. En el ejemplo que les dejé de cursogramas está hecho con eso, por ejemplo, los diseños con un Excel. Fíjense qué versátil que es. Pero bueno, más allá de eso, es ubicar las figuras, escribir el texto adentro, unirlas a través de flechas, diagrama de contexto. No hay mayor ciencia. Y está representando los actores principales y el sistema cómo se vinculan. Es decir, estos actores trabajan con ese sistema. Lo mismo pasa con el área de... A ver, acá está, perfecto. El área de gerencia también interactúa con el sistema. Recibe por un lado la solicitud de póliza, devuelve la solicitud firmada y sellada. La gente del departamento de promoción recibe los formularios firmados y sellados y genera una póliza que le hace llegar al cliente. El cliente va al área de facturación. Se puede ir visualizando, ¿no? Que todas esas interacciones finalmente se representan en el contexto. Se pueden llegar a pensar si las abstraemos, ¿no? Porque si bien existen, ahí no se están mostrando, ahí solamente mostramos contexto. Bien, vamos a explotar la primera de las burbujas o niveles, que es solicitud de póliza. Si leen el texto van a ver que efectivamente el cliente llega al sector de promociones y hace una solicitud. En este caso, fíjense que este es un proceso, es la solicitud de póliza. Por eso está representado con un círculo. La solicitud de póliza le llega al departamento de promoción, que está representado por el cuadrado, es una de las entidades. Con esta solicitud lo que hace el departamento de promoción es ingresar al sistema una solicitud que en base a los datos de esa solicitud, almacena los datos en el archivo datos. Posterior a esto, activa una acción que es el pedido de aprobación con la solicitud que se envía a la gerencia. Este es el nivel 1. Después de este paso, donde se empieza el proceso, hay otra parte que es la autorización. Por eso está dividida, no está todo en el mismo nivel. En el segundo nivel vamos a ver cómo se hace la autorización. Entonces, vamos a ver que, como decíamos hace unos minutos, todos los niveles están vinculados. O sea, en este punto, este proceso está pidiendo a la gerencia que apruebe la póliza del seguro. ¿Qué pasa con esa aprobación pendiente? Acá no la estamos representando. Entonces vamos al siguiente nivel, que es el nivel 2, que es la acción de aprobar esa póliza. Y vamos a ver de vuelta cómo el departamento de promoción está haciendo una solicitud de aprobación, es decir, una acción en el sistema. Es un proceso dentro del proceso global que es pedir la aprobación. Ahí la aprobación en el círculo significa la está pidiendo. Y esa solicitud de aprobación está llegando al área de gerencia. ¿Qué hacía el área de gerencia? Si ustedes van leyendo el documento que les dejé, van a ver que coincide todo lo que estamos leyendo con el desglose de los actores, de los artefactos, es decir, los archivos y los formularios. Con esto vamos a ver que llega una solicitud de aprobación y es controlada por la gerencia. La acción esta la lleva la gerencia y miren acá el desplazamiento. Va en un sentido. Y todo esto decanta en una aprobación. ¿Qué pasa? En el texto, en ningún momento se menciona qué pasa si no se aprueba. Entonces eso no figura. Y tiene sentido, porque no se relevó, no se sabe qué pasó. Entonces, mi análisis y mi representación gráfica
no contempla el caso de no aprobación, solamente el de aprobación. Sería el mundo ideal, ¿no? Donde el proceso finalmente entrega una póliza sellada y cobrada. El área de gerencia tiene un proceso más que es aprobación de la solicitud, y esto es una solicitud que tiene aprobación, es decir, solicitud aprobada. Bien, todo esto vuelve al departamento de promoción, representado por el símbolo de entidad, que es el cuadradito, con la solicitud aprobada. Lo que va a hacer es una emisión. ¿Qué es lo que emite? Emite la póliza. ¿En base a qué? A los datos almacenados en el archivo datos. Si leemos detenidamente, una vez más lo digo por las dudas, el enunciado del análisis, vamos a ver que todo esto está fielmente escrito, y viéndolo de esta manera se puede llegar a entender tal vez más sencillamente. La póliza por duplicado también se almacena en el archivo pólizas. La original va a viajar a nuestro cliente y esto se respeta. Fíjense que tenemos el desplazamiento hacia el cliente con el formulario póliza. El cliente recibe la póliza, entrega dinero, genera la acción de pago y hay una factura que está dando vueltas. El dinero viaja también al área de facturación y la factura llega al cliente, pero esto es muy pobre, faltan detalles. Entonces, se justifica generar un nivel más. Ese nuevo nivel es justamente la acción del proceso de pago, que se llama pago. Es un subproceso del proceso póliza de seguro. Insisto, esto es simbología plasmada en un gráfico. Lo que importa de todo esto es la lógica de los procesos y recordar que es una cadena de pasos que se van dando para poder obtener el diagrama final, que es, digamos, más que el diagrama final, es poder plasmar gráficamente cómo podemos llegar de un cliente pidiendo una póliza a un cliente con su póliza funcionando. Por último, explotando esta burbuja de procesos, es decir, acá adentro están pasando más cosas. Esto que está acá no alcanza para representarlo, justamente por eso nosotros vamos hasta el final del proceso. En este caso es el nivel de pago. A destacar, el vínculo que hay entre los niveles empieza a darse en el final del caminito. Fíjense que acá está el nivel 3, y en el caso anterior, en el nivel 1, el vínculo con el nivel 2 está acá, en esta parte. Pedimos aprobación, pero ¿cómo funciona la aprobación? Bueno, ahí está la aprobación. Bien, pedimos que se le facture al cliente, pero ¿cómo funciona la facturación? Tenemos que verlo más profundamente. Funciona así. Esa es la lógica. Empezamos a construir los diagramas de los diferentes niveles. Tenemos entonces, en este nivel, si recordamos lo que dice el texto, a un cliente que presenta la póliza al área de facturación. El área de facturación analiza y controla esa póliza, devuelve la póliza al cliente y en simultáneo emite una factura en 2 copias, la duplicada y la original, y almacena la duplicada en el archivo de pagos. Por último, el cliente efectúa el pago con el dinero al área de facturación. Si leemos detenidamente el texto, es lo mismo que estamos viendo ahora. ¿Hasta acá hay alguna consulta sobre esto? ¿Se entendió cómo los niveles se definen? ¿Cómo se representan los diferentes pasos? ¿Estamos bien? Estamos, profe, lo seguimos. Perfecto.
Perfecto, me quiero quedar tranquilo, pero esto puede ser un poco abstracto. Ahora, lo que antes sí estaba mucho más en el aire, era todo texto y una lectura, ahora se puede entender como con un par de símbolos, tampoco son tantos, o sea, actores, procesos, desplazamientos y archivos. Punto. Y eso, vamos moviéndose en el camino. Es interesante tener presente que tal como los cursogramas, cuando hay formularios dando vueltas, conviene que no desaparezcan en el aire. Tenemos que buscar que lleguen a algún lado. Fíjense que eso pasa en estos diagramas. Todos los formularios van a parar a algún lado, no desaparecen. En este caso, por ejemplo, la factura duplicado termina en un archivo, la factura original termina en un actor. La póliza, en este caso, sale del cliente, se entrega al área de facturación, el área de facturación la mueve a un proceso que se llama control, y una vez que controla la póliza, hace una devolución de póliza. ¿Ven cómo no desaparecen los formularios, sino que se van moviendo? Y recordemos también que siempre hay formularios de entrada, formularios de salida. Y en ese sentido es importante identificar cuando el formulario cumple su función, ¿qué produce? En este caso, la solicitud de póliza que empezó ya al principio de todo termina generando como resultado una póliza facturada y activa. En líneas generales ese sería el foco que me gustaría que tengan presente para este tipo de diseños. Y se entienda que el propósito es justamente mostrar el flujo de los datos en un sistema. Se puede hacer para analizar, habitualmente tiene más que ver con el relevamiento y también se puede usar para diseñar. Bien, si no hay ninguna consulta, yo dejo la grabación hasta acá. No, profe. ¿Todo bien, profe? Se entendió, profe. Excelente, buenísimo. Perfecto, Profe, genial. la parte que dijo que no está contemplada, que es, por ejemplo, el rechazo, ¿directamente lo obviamos o hacemos el nivel superior del diagrama? En este caso hay que entender que puede pasarnos en unas primeras versiones de un diagrama de estos que nos falten datos. Entonces construimos la versión preliminar o directamente, si no es relevante para el proceso, es decir, si yo estoy trabajando solamente con el escenario de aprobación, no lo contemplo, queda fuera del análisis. Ok. De todos modos, el texto, si volvemos acá donde estaba, aprobación, en el caso de autorizarla, nada más. No tengo nunca una descripción de qué pasa si no se aprueba. Entonces yo no puedo graficar eso. No sé qué es, no sé qué pasa. Por eso mismo se salteó esa parte. Yo dejé esta particularidad para que se entienda que no siempre va a ser, wow, todo el gráfico de todos, sino hasta donde se puede. ¿Bien? Bueno, gracias. A vos. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta... nos quedaba definir el tema del promedio de calificaciones. Ahora que me acuerdo que Lucio me preguntó al principio. Vamos a ver. A ver. Sistemas administrativos. No me había detenido a pensar en eso. Gracias por traer el tema porque ya... Venditti, Verdún, actividad número 1. Me están debiendo a... ¿Qué más? Cabrera. ¿Qué más? Yo también lo leo, profe. Sí, acá te tengo en la mira. Sí, profe, estoy en eso, profe, estoy en eso. Sí. Muy bien. Las primeras 2 actividades me parece que estaría bien promediar. Y el resto para la segunda calificación. O la opción sería 3 y 3. ¿Cómo lo ven? Pero no tenemos 5 en total. Hasta este punto, sí, es verdad, tenés razón. Se me están... Es el frío, chicos, entiéndanme. Hace mucho frío, estoy solo acá.
Sí, hace Está mucho bien. frío. Sí, sí, acá tengo frío también. Las primeras 2 y después las últimas 3. Vamos con eso, ¿ok? El primer corte va a ser las primeras 2 actividades y el segundo las últimas 3. ¿Bien? ¿Vamos con eso? No sé quién me aclaró lo de que eran Sí, profe, 5. excelente. Gracias, A usted. La última del cuadro, ¿se podría dar alguna devolución? Así vemos los errores. Gabriel, a todos les puse en la actividad, No me aparece. A ver, vamos a buscar. Hay que Ese tocar el por- lapicito, profe. Ujú. Sí, sí. A ver. Sí, en el lapicito es Gabriel, era, ¿no? Sí, Argüello, perfecto. A ver si lo puse. Acá estás. Ah, porque sos Luis Gabriel. Sí, está Gabriel, Sí, está una descripción que me puso de un texto, pero yo lo que le pregunto es si no puede pasar un cuadro armado por usted para comparar con el que armamos nosotros, por ejemplo. Ah. Sí, a ver, para. No, en general el único tema que vi con esta actividad es que era difícil interpretar qué lógica habían planteado. Nada más. El único tema que tuve en algunos casos fue que por ahí no respetaban la estructura de armado. O sea, si vos tenés cuatro condiciones, tendrías que usar la fórmula y te va a terminar dando 16 columnas. Hasta ahí Sí, me sí, seguís, ¿no? eso está todo claro. Sobre ese Perfecto. tema estuvimos hablando por mail, profe, nosotros. Ah, Que verdad. desde mi lógica, si no tenía contratado el paquete básico, no podía tener contratado nada. Claro, bueno, justo ahí, mira, ese punto, por ejemplo, en la tabla simple siempre se trata de que cada una de las condiciones va a tener una acción equivalente. O sea que no puede pasar que tenga arriba, no sé, verdadero y abajo que no hay nada tachado. Siempre tiene que haber. Verdadero es una cruz abajo, verdadero es una cruz abajo. Igual si estoy pensando cómo podemos hacer para que lo puedas ver. ¿Te parece que veamos directamente el archivo que mandaste? Sí, no hay problema. Sí, corregimos Perfecto. sobre el mismo. Ujú. Yo más que nada porque, no sé, si en algún momento toma algo relacionado, ya saber dónde estuve flojo. Sí, no pasa nada, dale, buenísimo. Para los que tengan cosas que hacer o necesiten retirarse, no hay problema, Yo me quedo unos minutitos viendo esto y ya con eso los libero. Está. Bien. ¿Ves acá? Esta sería tabla simple, ¿no? Sí. Hasta acá tenemos las condiciones que sería el tipo de servicio y las acciones que sería cuando va a abonar el cliente. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora voy a asociar que cada vez que dice que sí acá arriba, esta parte la hiciste bien. Ese no, ese, no, ese, sí. Perfecto, listo. Cada vez que hay una S de arriba, abajo se marca una acción que se va a cumplir. Hasta acá está bien, ¿ves? Esta es la tabla simple, o sea, hay acciones directamente asociadas a... Cada condición a una acción.
Claro, fíjate, ya por ejemplo, contrata y abona por mes. Esto va a estar en todas las columnas, salvo en la que no tiene nada. Pues fíjate que hay una S en todos los casos. Entonces acá siempre va a contratar y abonar por mes, menos en el caso donde no hay ningún pedido de ningún servicio. Entonces, si yo respeto la lógica de la tabla simple, vos tenés sería verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Columna 6, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, nada. Uy, se me fue. Sería SN, acciona, no acciona, acciona, no acciona. Acordate, está directamente relacionado con la condición que se cumple. Si se cumple que piden el servicio simple, en este escenario, que es el 7, se va a facturar servicio de 160 y en el escenario 7 también se contrata servicio ejecutivo, que es el último de los precios, entonces también se cumple. ¿Me va siguiendo, no? Sí, sí, sí. Y en el caso 8 pasa lo mismo, pero solamente tenemos accionada la acción de contratar servicio simple. Para la columna 9 no se contrata el simple, pero sí tenemos el resto. Entonces, empezamos a marcar. Lo mismo pasa para la columna 10, donde tenemos falso, verdadero, verdadero. Acá es verdadero acciona, falso, no hay nada, listo. Columna 11, no, falso, verdadero, verdadero se activa, falso, activa. Te das cuenta que esta parte no está completada, o sea, lo que te había marcado en la devolución justamente es que las acciones directamente relacionadas con las condiciones no se estaban cumpliendo. Esta tabla no aparentaba ser simple. No sé si ahora se entiende por qué lo que... Sí, ahora lo entiendo mejor. Por eso mi insistencia en que me lo muestre, porque estoy Sí. medio... Cero drama. Mi objetivo es que aprendan todo lo que se pueda y para eso nos juntamos y yo aprendo con ustedes, ya que estamos. Esta parte estaba toda vacía y eso no puede pasar en una tabla simple. En una compuesta es otra historia, pero acá no puede pasarme que tenga acciones sin activarse, porque acá abajo pasa lo que pasa en base a lo que hay arriba. Entonces, como veía que no lo había llenado, dije, falta completar acciones. Digo, no sé cuál es la lógica. Ahora me queda más claro. Excelente. Y respecto a la compuesta, yo lo que entiendo que vos hiciste fue pensar que las características del servicio iban a permitir acceder a los diferentes niveles de abono. Y en el caso de que no hubiese el servicio de abono básico, acá directamente no se contrata nada. ¿Es correcto, eso, no? Así lo había pensado. Perfecto. ¿Cuál es el resultado de las composiciones de los paquetes? Un solo paquete. No puede pasar que tenga todas las acciones juntas. ¿Cuánto sale este abono? ¿Cuánto sale? Claro, tendría que haber ido al paquete más caro, digamos. Exactamente, ese es el punto. Y acá es lo mismo. Acá una sola acción, sola acción. Y acá lo mismo, borramos acá, y acá, ¿qué es? Abono fijo, abono 100 minutos libres, también, una sola acción. Y para el resto, esto si lo llenaste bien, va. No, en realidad no, porque fíjate, este paquete es rarísimo. No tiene abono fijo 100 minutos y casilla de mensaje, pero tiene todo lo demás. ¿Ese paquete existe? ¿Se puede vender? No. No. Y acá me pasa lo mismo, es un paquete súper híbrido. Le pongo un poquito por acá, un poquito por allá. Acá lo mismo, ¿ves? Entonces, paquetes realmente completos son solamente estos casos de acá. Las columnas de la 1 a la 4 y la columna 8. Para el resto, no toco nada.
¿Por qué? Porque los paquetes están incompletos. La lógica del paquete es que tenga todas las prestaciones parciales, pero alineadas. Cada gama de servicio va a ir incluyendo las anteriores. Y si tengo todas, es el paquete más caro. Si tengo las primeras 3, es el que sigue. Las primeras 2 es el que sigue. Y en el caso de que tenga esta, pero no tenga esta, y me falte la segunda, ya el paquete no existe, no lo puedo vender. Es lo mismo que vos pensaste, pero no sé si ahora se La línea 3, entiende entonces tampoco por qué tendría que... ahora que lo veo bien en detalle, tenés razón. Muy bien. Sí, ahora que lo estamos hablando y lo entiendo. Clarito como el agua, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bueno, ese es el objetivo de este ejercicio, poder entender una lógica para poder cruzar las condiciones y definir qué acciones finalmente son las que aplican para la lógica que definieron. Yo los veo a los ejercicios, ya capto así qué es lo que quisieron mostrar. En algún que otro caso me pasó que no, pero en general era el objetivo. Y creo que ya con esto quedó evacuada la duda, ¿no? Sí, profe, Millón de gracias. No pasa nada. Bueno, chicos, los libero que me pongo a pasar el libro, porque si no me voy a las 10 de la noche. Nos vemos, profe. Gracias. Cuídense, nos vemos el miércoles próximo. Chao. Gracias, Dale, profe. chau. Chao. Que estén muy bien. Igualmente, cuídense. Chao, chao.